No vamos a hablar de las vacunas, solamente para hacerles recordar, porque ustedes van a tener una clase entera de esto, ¿ya? Hacerles recordar algunas cosas. Primero, tipos de inmunidad. No lo tengo ahí, pero quiero que recuerden, porque ha sido motivo de pregunta el examen anterior. Hay dos tipos de inmunidad, no es para complicarse la vida. Uno de ellos es la activa y la otra es la pasiva. ¿Ya? Inmunidad activa, inmunidad pasiva. ¿Cuándo llaman inmunidad activa y cuándo llaman inmunidad pasiva? Vuelvo a repetirles, no es la idea complicarles la vida. Solamente acuérdense una cosa. Yo tendré inmunidad activa cuando yo activamente he formado mis propios anticuerpos. ¿Se entiende? Y yo tendré inmunidad pasiva cuando yo no he hecho nada por formar mis anticuerpos. Me los han obsequiado. Por eso es inmunidad pasiva. No es que la activa sea mejor que la pasiva, no, es la forma como adquiriste los anticuerpos. A ver, hasta ahí vamos a poner ejemplos. Si yo me enfermo con hepatitis y adquiero mis propios anticuerpos a raíz de haberme enfermado con la hepatitis, ¿qué tipo de inmunidad es? ¿Activa o pasiva? Activa, así es. Si digamos, lo mismo, recibo la vacuna contra la hepatitis. Vacuna, no estoy hablando de anticuerpos, vacuna. ¿Debo de todavía formar yo mis anticuerpos o no? ¿Qué creen? Claro que sí. Entonces, ¿qué tipo de inmunidad será? También es activa, porque estoy formando yo mis anticuerpos. Solo he recibido la vacuna. Y yo tengo que formar mis propios anticuerpos. Ahí no quiero que se confundan. Vacunado contra la fiebre amarilla, ¿qué tipo de inmunidad va a formar? Activa. ¿Por qué? Porque yo le vacuno, pero la persona tiene que formar sus anticuerpos. Nadie le coloca anticuerpos. ¿Sí se entiende o no? Entonces, cuando hablamos de inmunidad activa, hay dos formas, natural y artificial. Natural, cuando me tengo que enfermar para formar mis anticuerpos, y artificial, cuando debo de recibir vacunas para formar mis anticuerpos. Pero en ambos casos, yo formo mis anticuerpos. ¿Quién no me ha entendido hasta ahí? ¿Está claro? Ya. Entonces, esa es la inmunidad de tipo activa. Uno mismo tiene que formar sus propios anticuerpos. Les voy a dar el ejemplo de inmunidad pasiva para que se den cuenta. ¿Qué pasa si sufro una mordedura por perro callejero? No hay forma de observarlo. El perro puede tener rabia. Voy al centro de vacunación y en el centro de vacunación me dicen tenemos que colocarte la inmunoglobulina antirrábica. La inmunoglobulina ya es un anticuerpo, no es vacuna. Lo que me colocan, ¿qué cosa es? Anticuerpos. ¿Qué tipo de inmunidad es? Yo no he formado los anticuerpos, me están colocando los anticuerpos. Pasiva. ¿Estamos de acuerdo? Ya. ¿Qué pasa si nace un niño de una mamá que ha tenido lo que hemos visto hace poco? Ha tenido sífilis. Por lo tanto, la mamá tiene anticuerpos contra la sífilis. Y le regala esos anticuerpos contra la sífilis al recién nacido por vía transplacentaria. El recién nacido nace y nace con anticuerpos contra la sífilis. ¿Qué tipo de inmunidad tiene ese niño? ¿Activa o pasiva? La mamá le ha regalado los anticuerpos. Pasiva también. ¿Se entiende? Pero igual como en el caso primero, hay una inmunidad pasiva natural, que sería el paso de anticuerpos por vía transplacentaria, y hay una artificial cuando te inyectas las inmunoglobulinas. A ver, más ejemplos. Persona que sufre o pisa un clavo oxidado, peligro de tétanos. Va al hospital y se le coloca la inmunoglobulina antitetánica. ¿Qué tipo de inmunidad, doctores? Para empezar es pasiva, porque le están dando el anticuerpo, ¿sí? ¿Artificial o natural? Artificial. Esa fue pregunta de examen. Revisen el examen anterior. Hablaba del paso de anticuerpos de una mamá hacia un niño. ¿Qué tipo de inmunidad sería? Si le estás regalando ya anticuerpos. Pasiva. ¿Natural o artificial? Natural. Y la respuesta era inmunidad pasiva natural. Punto. ¿Por qué quiero que se acuerden de eso? Porque como van a hablar ustedes de una clase de vacunas, junto con crecimiento y desarrollo, ya ese rato no pueden estar pensando, ya vayan recordando esas dos cosas, ya los tipos de inmunidad. Bueno, lo cierto es que en las vacunas, ya vuelvo a repetir, no voy a hablar de las vacunas, solamente vamos a hacer un toque pequeñito de lo que nos interesa para redondear la idea de la vacuna contra la Haemophilus influenza tipo B.
Las vacunas pueden ser vivas o pueden ser muertas, ¿ya? La vacuna viva consiste en que aplicamos la vacuna con un microorganismo vivo y ese microorganismo, como está vivo, en el interior, en el organismo, se va a multiplicar, se va a reproducir, ¿ya? De tal manera que va a generar gran cantidad de microorganismos a partir de una pequeña dosis, pero el resultado de que se ha replicado. Y esa gran cantidad de microorganismos generará también anticuerpos. Ahora, pero aquí viene la contraparte. ¿Cómo le voy a aplicar un microorganismo vivo si le puedo causar enfermedad? Para eso se tienen que atenuar los microorganismos. Por eso existen virus y bacterias vivas atenuadas, para colocar una sola dosis. ¿Y por qué una sola? Porque como está vivo, se va a multiplicar en el interior del organismo y no va a ser necesario que le aplique segunda, tercera, cuarta dosis. Esa es una ventaja de los vivos atenuados. Ejemplo de vivos atenuados: vacunación contra la fiebre amarilla, virus vivo atenuado, contra la rubiola, contra el sarampión, contra la papera, son virus vivos atenuados, ¿no? En bacterias, la BCG, por ejemplo, también es una bacteria viva atenuada. Y un ejemplo de bacterias o de microorganismos muertos, ahí tienen el ejemplo de la que nos colocamos contra la pertusis, ¿ya? ¿Se tiene que colocar una sola dosis o varias dosis? ¿Qué dicen? Para la pertusis. Son varias dosis, ¿ya? ¿Por qué? Porque no se va a reproducir. Ustedes colocan una dosis y va a generar anticuerpos, pero no en suficiente cantidad. Otra dosis más y luego otra dosis más. ¿Para qué? Para que pueda generar la suficiente cantidad de anticuerpos. En los vivos atenuados no. Una sola generalmente es suficiente, porque tú administras y como se va a multiplicar en el organismo, va a generar cantidad de anticuerpos. Ya. Lo cierto es que no solamente se van a diferenciar en vivas y muertas, todavía hay enteras y fraccionadas, etcétera. Eso lo van a ver cuando hagan la clase de vacunas, ¿ya? Lo que quiero que ustedes recuerden es esta que está acá, este grupo especial, ¿ya? Las vacunas que son de este tipo, polisacáridos capsulares. ¿Qué significa polisacáridos capsulares? Existen algunas bacterias, ya, que tienen una cápsula. Son, por eso, microorganismos encapsulados, les llaman, ¿ya? Encapsulados. Ejemplitos de microorganismos encapsulados: Haemophilus influenza tipo B, neumococo, Plasmodium y algunos gram negativos, Escherichia coli, por ejemplo, ¿ya? Encapsulados. Lo que sucede, y aquí tienen que prestar atención, tienen que imaginarse un poco para que se entienda bien. Lo que sucede es que, hagan de cuenta, así como cuando nos hablaban en primaria, nuestros soldaditos de defensa es nuestra inmunidad, ¿no es cierto? Está llegando el microorganismo, digamos, el agente que nos va a causar la enfermedad, y nuestro sistema de defensa se defiende. ¿Cómo se dio cuenta? Cuando ha visto que se está acercando ese germen encapsulado. Pero ¿qué pasaría si nosotros científicamente fabricamos solo la cápsula? Con la idea de que nuestro microorganismo igualito reaccione, pero ya sin riesgo de producir la enfermedad. Introducimos eso en una vacuna, nuestro organismo lo ve, cree que es la bacteria íntegra que está entrando cuando no sabe que solamente es la cápsula, por lo tanto daño no nos va a hacer. Sin embargo, sí vamos a producir respuesta. Más o menos eso es un polisacárido capsular, más o menos eso es, ¿ya? Un ejemplo interesante, por ejemplo, de estas vacunas de tipo recombinantes es el caso de la hepatitis B, ¿ya? Ustedes saben que la hepatitis, el virus mismo, tiene en su envoltura una, ¿cómo le llaman? Un antígeno de superficie, o sea, la envoltura, ¿ya? Quiere decir que cuando el organismo humano ve que ha ingresado esa hepatitis, reacciona formando anticuerpos. Entonces, por recombinación genética, se ha fabricado, ¿no?, una vacuna que por fuera se ve, pues, mismo virus de la hepatitis, o sea, el antígeno de superficie, pero por dentro no tiene nada. Por lo tanto, tú te vacunas, no te va a causar enfermedad, pero sí va a generar respuesta de tu organismo, porque tu organismo va a asumir de que se trata el virus, porque simplemente lo ve por fuera. Más o menos la cosa es así, ¿ya? Claro que esa explicación no lo van a encontrar en el texto, porque es una explicación de repente
por darle un nombre muy criolla, digamos, ¿ya? Sin embargo, es necesario hablar así para que esto se entienda bien, ¿ya? Entonces, en ese grupo de vacunas, que son de las más desarrolladas, ¿ya? Son vacunas muy seguras, está el anti-Haemophilus influenza tipo B, es una vacuna conjugada, ¿ya? Anti-Haemophilus influenza tipo B, ¿ya? Tiene en sus componentes, tiene un polisacárido, ¿ya? Importante, ¿ya? Tiene un polisacárido unido covalentemente a otras estructuras. Y si les van a preguntar por vacunas de polisacáridos capsulares, les van a hacer referencia generalmente a esta vacuna. ¿Y por qué estamos hablando de esta vacuna? Porque ya hemos visto que es el causante de la epiglotitis y también de meningitis en niños menores, ¿ya? Y se puede evitar con vacunación. ¿Ya? La idea no era hablar de las vacunas como hemos comentado, solo es un preámbulo, ustedes van a tener una clase entera a eso. Entonces, miren, estas vacunas conjugadas, esto es lo que quiero que se acuerden, el polisacárido capsular, o sea, la envoltura, digamos, más o menos para que esto se entienda, está unido a una proteína transportadora, ¿ya? Son pocas las vacunas que se han llegado a desarrollar más o menos de esta manera. La más importante viene a ser justo la anti-Haemophilus influenza tipo B, ¿ya? Y con eso disminuye los casos de epiglotitis y disminuye los casos de meningitis por esta bacteria. Muy bien. Bueno, algunas características que seguramente lo detallarán cuando hagan vacunas, ¿no? Hay otro tipo de inmunidad que es timo independiente, otra inmunidad timo dependiente. Ustedes saben que el timo se atrofia a cierta edad, ¿no? Y antes que se atrofie, dependemos mucho de esa estructura, ¿ya? Hay un cambio, eso lo van a ver luego, ¿ya? Fíjense que el incremento de los anticuerpos gracias a esa vacuna es rápido, es altamente eficaz. No provoca fenómenos de tolerancia, ¿ya? Y aquí está el ejemplo principal. Aquí está lo que les decía, HIV se pronuncia, uno podría pensar que se refiere al virus del VIH, ¿no? El virus de la inmunodeficiencia humana, pero sin embargo se escribe así, diferente, ¿no? Este HIV es una vacuna dirigida contra Haemophilus influenza tipo B, que es una bacteria que produce ¿qué cosa? La epiglotitis y se caracteriza por esos cuadros que hemos comentado. Bien. Todo lo que hemos comentado era para que ustedes puedan observar esta pregunta de forma muy concreta, ¿ya? Para que entiendan el porqué de la respuesta. Dice que contiene una vacuna anti-Haemophilus influenza tipo B, ¿ya? Y si alguna vez preguntaron, lo pueden volver a preguntar o algo parecido. Dice virus vivos y virus inactivados. No tiene nada que ver, ¿no es cierto? ¿Qué cosa contenía? A ver, elijan la alternativa. Acá nos ponen virus y bacterias. Ninguna vacuna contiene virus y bacterias. No tendría sentido. Dice un antígeno proteico y su adyuvante. Y acá dice una proteína y un polisacárido unidos covalentemente. ¿Ya? Y esa es la alternativa, ¿ya? Ese polisacárido no es otra cosa que la envoltura, como les decía, ¿no? Fabricado en laboratorio, obviamente. Muy bien. Solamente nos hemos salido un ratito del tema para hablar de esa vacuna. Pero, como están viendo, esa epiglotitis que puede obstruir el paso de la vía aérea y por eso es que el niño tiene que sentarse e inclinarse hacia adelante, a veces tiene babeo, se pone cianótico y hay que colocar tubo endotraqueal, ¿ya? También puede producir meningitis, así como están viendo aquí. Esto es una necropsia, ¿no es cierto? Aquí está la cabecita, le han hecho un corte y miren cómo está lleno de pus. Esto es una meningitis, ¿no? Producida por Haemophilus influenza tipo B. Entonces, hay una relación entre las laringitis supraglóticas o epiglotitis, que es lo mismo, y también las meningitis por Haemophilus influenza tipo B, porque el agente etiológico es el mismo. Ambas se pueden evitar utilizando correctamente la vacuna. Disminuye su incidencia con la vacunación, ¿ya? Y haciéndoles recordar esa relación entre ambos, fíjense cómo aquí nos ponen una pregunta. Nos dice, varón de 3 años de edad, que encontrándose previamente bien, comienza de forma brusca con fiebre, dolor de garganta, estridor, disnea, acúmulo de secreciones orales y emisión de saliva por la boca. ¿Es un cuadro severo o no lo es? Por supuesto que sí. Y habían dos posibilidades, un cuadro algo banal y un cuadro severo. Cuando era severo pensábamos ¿en qué? ¿En qué pensábamos?
Epiglotitis. ¿Sí? ¿Lo hemos dicho o no? Porque el otro era el croup, ¿no? Que es viral y que no es tan problemático. Hasta aquí yo podría pensar, esto se trata de una epiglotitis. Y si estoy en el examen digo, y epiglotitis para mí es Haemophilus influenza tipo B. Muy bien. Luego dice, un hermano de 2 años, o sea, un hermano se supone de este niño, lleva 72 horas ingresado por una meningitis bacteriana. Ajá, ¿pudo haber contagio o no pudo haber? Claro que sí, y hemos dicho, uno se contagia por vía inhalatoria y puede desarrollar meningitis. El agente etiológico de ambos cuadros clínicos será con más probabilidad. Fíjense cómo es una pregunta interesante. ¿Qué cosa responderían ahí? Bueno, aquí no les han colocado tipo B todavía. Pero es lo mismo. ¿Qué van a elegir? ¿Qué alternativa? Así es. Haemophilus influenza, ¿no? Haemophilus influenza tipo B, que puede producir fácilmente la epiglotitis, como es en el primer caso, y el cuadro de meningitis. Todo esto se evita vacunando. Cuando les hablen del virus, les van a tener que decir virus de la influenza. Así les van a tener que comentar. Pero sí, como en este caso, Haemophilus influenza nada más, eso es bacteria. Sin ningún tipo de... Otro tema que acostumbra a venir en los exámenes, pertusis. ¿Ya? Pertusis. Cosas que debemos de acordarnos. Hay que arreglar estéticamente esta... Esto no está bien. ¿O les gusta así? Ahora está mejor, ¿eh? Ya. Si no, no entiendo. Bueno, Bordetella pertussis, ¿no? La bacteria encargada de causarnos este problema. Tiene otro nombre también, coqueluche, también, ¿no? La famosa tos coqueluchoide. ¿Por qué se caracteriza, doctores, la tos coqueluchoide? Lo han visto, lo han diagnosticado, quizá lo han tenido incluso, es fácil. Esa tos exigente, ¿no? Que empiezas a toser y no calma. Toses y sigues tosiendo hasta el vómito te puede llevar. Esa es la tos coqueluchoide. Y dura mucho tiempo. Sanas del cuadro y te quedas 28 o 30 días con tos residual. Es un problema. Ese es un motivo de reconsulta generalmente los pacientes. Vienen, le dicen, ya tomó el tratamiento, sí ha mejorado, pero sigue con la tos. Tienen que explicarles que es la tos residual. Eso va a quedar algunos días todavía y va a pasar solo. 28 días en promedio se dice. Miren, va a iniciar como un cuadro respiratorio alto. Cuadro respiratorio alto, entiéndase, rinorrea, carraspera, odinofagia de repente, ¿ya? Y que también puede llegar a la cianosis. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia, creen ustedes? Y aquí sí quiero que participen porque ni los voy a mirar, voy a escucharles nomás, así que no se preocupen. ¿Cuál sería la diferencia si aquí produce cianosis y la epiglotitis también produce cianosis? ¿Cuál sería la diferencia en el examen? O sea, que ustedes cómo elegirían, si ambos dice cianosis, cómo elegirían cuál es pertusis y cuál es epiglotitis. No les voy a mirar, no les estoy mirando, conteste nomás. Yo me contesto solo entonces. Lo que sucede es que la cianosis en la pertusis se da durante el acceso de tos. Les van a decir, tose, tose, tose y sigue tosiendo y seguirá tosiendo hasta que le dio cianosis, durante el acceso de tos. En el caso de la epiglotitis, si ustedes se acuerdan, no es así. Es un niño que está sentado, inclinado hacia adelante, está babeando y está con cianosis, tosa o no tosa. ¿Se entiende? ¿Ya? Entonces, si les dicen tose persistentemente hasta llegar a la cianosis o incluso a veces al vómito, eso es pertusis. Clínicamente, laboratorialmente también tiene sus características. Y justamente esto de aquí es la característica fundamental, ¿ya?, de la pertusis desde el punto de vista laboratorial. Y aunque no lo crean, les va a soplar la respuesta. En el examen que yo di, me vino una pregunta así. ¿Ya? Y créanme que lo único que me hizo decidir por la respuesta fue este dato. Hay una leucocitosis. Ustedes saben, las leucocitosis, normalmente, las leucocitosis de tipo bacteriana deberían ir con desviación izquierda, con neutrofilia. Acá no. Va una leucocitosis asociada a linfocitosis más bien. O sea, los linfocitos aumentan como si fuera viral. ¿Ya? Acuérdense, ¿eh? Leucocitosis con linfocitosis. Asociados.
Esto hay que verlo en la práctica. Si uno solamente lo lee en el libro, no le presta atención. Hay que verlo en la práctica, hay que ver preguntas más o menos de esto de aquí. Aquí está, miren. ¿Está tosiendo o no? ¿Está llegando a qué? ¿Qué cosa ven aquí perioral? Cianosis. O sea, la cianosis se presenta durante el acceso de tos, ¿ya? Que es muy diferente a que les digan que el niño está sentado, está con disnea, está babeando, está inclinado hacia adelante y está cianótico. Eso es epiglotitis. Pero si la tos le desencadena cianosis, eso es pertusis. Son dos cosas diferentes, ¿ya? Ahí está la pregunta que les comento. Esta pregunta vino en el examen que yo di. Y por ahí vi que se repitió en un ENAM, creo, hasta en un eSalud, y algo parecido en otro examen. Pero lo concreto es que preguntan así. Dice, en el paciente con coqueluche, el hemograma característico presenta. ¿Qué van a marcar? Leucocitosis con linfocitosis. Así es, doctores. Sencillo, no hay nada que discutir. Puede venir de esta forma, así directa la pregunta, o quizá pueda venir de esta forma. Un enunciado más extenso, un enunciado con otras características más, y que sin embargo, si nosotros somos observadores, podemos darnos cuenta de algunas cosas. A ver, vamos a ver. Dice, niño de 2 meses, con tos intensa. 2 semanas antes había comenzado con congestión respiratoria superior y tos leve. O sea, ya tiene más o menos 2 semanas que tiene tos. Hemos dicho, el coqueluche te dura tiempo, incluso después de haberte recuperado, tos residual, a veces 28 días, 30 días o a veces un poco más. Dice que su madre también ha presentado tos durante varias semanas, es obvio, puede haber contagio. Durante el examen físico el niño comenzó a toser. ¿Creen que por gusto les dan este dato? Dice que el niño comenzó a toser durante más de 30 segundos, con jadeo inspiratorio y cierto grado de cianosis. O sea, ¿qué significa? Que la cianosis se presentó ¿dónde? En el momento de la tos. ¿Y eso es sinónimo de qué? Pertusis. Así es. Sigamos leyendo. Dice, después de dejar de toser, el niño estaba agotado, con llanto débil. Analíticamente se observa leucocitosis de 34.000 con 85% de linfocitos. O sea, más claro no puede ser. Les están dando las dos características. ¿Sí? ¿Cuál es el agente etiológico más probable de este cuadro? ¿Cuál es? ¿Alternativa? Así es. ¿Se entiende? No. Entonces son los tipos de pregunta que puede venir en esta parte de infectología pediátrica. O sea, son cuadros infecciosos que se presentan en población pediátrica y que les ponen lo más característico, ¿ya? Lo más característico. A ver esta. Acá nos dice, un grupo de escolares del nivel primario presentan desde hace 5 días crisis de tos persistente, ¿ya? Crisis de tos persistente. Algunos de ellos llegan a mostrar cianosis durante los accesos de tos. O sea, la cosa tiene que ser bien clara. El enunciado tiene que ser bien enmarcado, no tiene que llevar a confusión. ¿Qué patología les puede dar cianosis durante el acceso de tos? Pertusis, ¿no es cierto? Perfecto. Dice, el examen médico en el tópico de la escuela no se evidencia signos de afectación pulmonar en ninguno de ellos. Es obvio porque la afectación no está a nivel de los campos pulmonares. Señala el tratamiento más adecuado, dice, para este grupo de escolares. ¿Qué marcarían, doctores? Del tratamiento no les he comentado. ¿Ya? Así es. Acitromicina. Es más, claritromicina, si estuviese, sería mejor todavía. Ya, porque claritromicina. ¿Cuál es la diferencia entre acitro y claritro? Desde el punto de vista práctico. Que claritro hay que usarlo de preferencia en niños. Acitro es para personas de más peso, un poco más de más edad. ¿Que también se puede usar en niños? Claro que sí, pero más o menos esa es la preferencia. Eritro no se debería usar casi. Su biodisponibilidad es baja, es quizá el antibiótico de más baja biodisponibilidad, no llega ni al 20%, produce efectos colaterales muy marcados, ¿ya? Sobre todo de tipo gastrointestinal, por lo tanto se ha ido dejando de lado. O sea, los macrólidos es la alternativa correcta ahí. Está bien, acitromicina. Muy bien. La pregunta número 6. ¿Tienen ahí vuestra
para no estar regresando, porque está lejos. Ya, ubíquese entonces en su pregunta número 6. Dice, un lactante de 2 meses presenta desde hace una semana vómitos, dice, y crisis de tos con cianosis facial, 5 a 6 veces al día y auscultación cardiopulmonar normal. Ya está bien. ¿Cuál es la...? Ya, pero miren, ¿notan alguna diferencia en este enunciado con el enunciado que se comenta en la pregunta que se está mostrando? Si la pregunta les dice claramente, se produce tos, y en otras palabras, la tos produce la cianosis, ya, porque fíjense las preguntas anteriores que dice. El niño no viene con cianosis. El niño durante la tos y persistencia de la tos aparece la cianosis. Fíjense, en la pregunta 6 dice otra cosa. Dice que el niño tiene desde hace una semana vómitos mucosos. No dice que en ese instante está vomitando. Dice crisis de tos. No dice que en ese momento esté tosiendo tampoco, ¿no? Y cianosis facial 5 a 6 veces al día. O sea, no les dice que la tos le está produciendo la cianosis. Para hacer pertusis les tiene que decir durante el acceso de tos, tiene que literalmente decirles eso. Porque en el caso de la epiglotitis hay vómitos, hay babeo, hay posición antálgica, hay tos obviamente y también hay cianosis. Incluso la cianosis se presenta con o sin tos. ¿Se entiende? ¿Se entiende la diferencia? Justamente por eso hacía está bien. No está de más. Ya, desde acá. Miren, ya hemos visto esta pregunta, pero fíjense el enunciado. ¿Qué dice? Durante el examen físico, el niño comenzó a toser. No les dice que está cianótico ese rato. ¿Ya? Durante más de 30 segundos, con jadeo expiratorio y cierto grado de cianosis. O sea, durante el acceso de tos se produce la cianosis. ¿Ya? En el caso que viene, llega a mostrar cianosis durante los accesos de tos. O sea, la cosa es bien clara. Cuando no tose, no tiene cianosis. ¿Se entiende? Ya. En el caso de la pregunta 6, por ejemplo, hace referencia ¿a qué? A la epiglotitis. ¿Por qué? Porque les habla de un cuadro donde probablemente la cianosis está de forma permanente. No dice que durante la tos se presenta la cianosis. Ese es el marcador. ¿Ya? Ese es el marcador. ¿Se está entendiendo o no se entiende? A ver, honestamente, díganme. Para volverles a explicar todo de nuevo. Porque a mí me interesa que esto se entienda bien. De lo contrario, van a marcar mal en el examen. Vamos a regresar a las... Habitualmente no hago eso. Ya, desde acá creo que están los casos, ¿no? ¿Desde ahí? Ya, miren, miren esta diferencia con las otras que hemos comentado. Dice que tiene dolor faríngeo, disnea, disfonía, babeo, disfagia, estrión inspiratorio y tos metálica. En el examen se muestra ansioso, con gran dificultad respiratoria. ¿Ya? Dije, en el examen no está tosiendo, no está tosiendo, dice ansiedad, dificultad respiratoria, boca entreabierta, lengua protruida, cianosis perioral. O sea, hay una cianosis con o sin tos. En el otro, tiene que toser y durante la permanencia de la tos llega a ser cianosis. Ese simple dato les hace diferenciar entre epiglotitis y pertusis. Por otro lado, la pertusis solamente es tos, que quede claro, ¿ya? A diferencia del caso de la epiglotitis, en la epiglotitis hay babeo, hay posición antálgica, ¿no? Hay vómitos, hay otras cosas más. En ambos puede haber cianosis, es cierto. Vamos a ver en el que sigue. Bueno, esta es una pregunta directa, no nos lleva. Este es el que comentabas, ¿no? Miren, a ver, vamos a analizar. Entonces, antes de mirar la pregunta, ¿cuándo elijo pertusis? Cuando la cianosis se desencadene por la tos. Así literalmente me lo tiene que decir. Está tosiendo y eso le produce cianosis. O me lo dice así o me lo dice de otra forma, pero tiene que significar eso. Dice el lactante con 2 meses de edad presenta desde hace una semana vómitos mucosos, crisis de tos con cianosis. Bueno, ahí podría quizá uno pensar. Vómitos, ya sé más o menos a lo que te estás refiriendo. ¿Cómo saber si esta cianosis no se presenta en el momento de presentarse la tos? Esa es más o menos tu pregunta. Ya, podría ser.
Incluso nos han puesto acá tosferina, que es otra forma Sí, está bien, tu observación está perfecto, pero acá nos dice que presenta vómitos mucosos, ¿ya? Y no nos dice que durante la crisis propiamente llega la cianosis. En las preguntas que sea de pertusis, donde pertusis sea la alternativa, les va a hablar literalmente que la cianosis se desencadena por la tos. No les va a hablar hay tos, hay cianosis, hay vómitos. ¿Ya? O sea, les tiene que indicar literalmente que la cianosis se presenta durante el acceso de tos. Porque pasa la tos y el niño ya no está cianótico, se recupera. En el caso de la epiglotitis es diferente. En el caso de la epiglotitis, tenga o no tenga tos, puede presentar cianosis porque lo que está haciendo está obstruyendo el paso de la vía aérea. Por lo tanto, no hay un buen recambio oxigenatorio y está acumulando, no está haciendo una buena hematosis porque obviamente no está entrando el aire suficiente. ¿Ya? Por eso empieza a acumular oximoglobina y empieza a hacerse cianótico. No necesita toser. ¿Ya? No necesita toser. Está bien la observación, pero quiero que se den cuenta. ¿Se entiende? ¿Está claro? Ya. Entonces, solo como recomendación final, piensen en pertusis cuando les diga literalmente que la tos ha producido la cianosis. ¿Ya? Puede ser de repente que les diga como anamnesis. La madre refiere que durante los accesos de tos el niño se torna cianótico. También tendría validez. Pero está bien la observación. Bueno, hay que correr ahora. ¿Dónde estábamos? Esto ya vimos. Esto también, ¿no? Ya, listo, muy bien. Sepsis neonatal. Quizá lo han visto en neonatología, no estoy seguro. Ya vamos a enfocar única y exclusivamente la parte infecciosa, que es lo que tenemos que ver. Sepsis neonatal. Muy bien. Antes, en un adulto, ¿cómo hacen el diagnóstico de sepsis, doctores? Fue la primera clase de infecto. Es clínico, ¿no es cierto? Yo lo veo con fiebre, o sea, con síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Yo veo a un adulto con fiebre, con taquicardia, con taquipnia, y si está infectado, digo, está haciendo sepsis, ¿no? Por lo tanto, en el adulto no puede existir descartar sepsis, porque la sepsis se evidencia. En el caso del neonato sí puede haber el término descartar sepsis, ¿ya? Porque no se utiliza, no extrapolen eso, o sea, no es que el niño esté taquicárdico, está con fiebre, no, eso no sirve para sepsis neonatal, ¿ya? En sepsis neonatal la cosa es diferente, ¿ya? El diagnóstico al menos es diferente, y de eso vamos a hablar. Lo cierto es que va a existir lo que están viendo aquí, una sepsis precoz, que es durante la primera semana de vida. O sea, si el niño nace y se pone mal y está infectado durante la primera semana de vida, decimos que es una sepsis neonatal precoz. Habrá una sepsis tardía, que puede ser todavía de dos tipos, como están viendo aquí. Una es no nosocomial, o sea que no tiene que ver nada con las bacterias del hospital, y la otra será la sepsis nosocomial. ¿Ya? Vamos a hablar primero de la sepsis precoz, y quiero que un poquito se ubiquen. La sepsis precoz, para empezar, se puede dar en niños que tienen factores de riesgo para hacer sepsis. Rotura prematura de membranas, rotura prolongada, peor todavía, ¿ya? Y si la mamá está o no colonizada por estreptococo del grupo B. Lo cierto es que el canal vaginal es posible que ustedes encuentren ¿qué cosa? ¿Cuál es el principal agente causal de infecciones urinarias? Vayamos a razonarlo así, Escherichia coli, por supuesto. Entonces, E. coli es uno de los posibles causantes de sepsis neonatal, eso es uno. Cuando hablábamos de meningitis o infecciones del sistema nervioso central, solo quiero que se acuerden, decíamos que el tratamiento empírico es cefalosporinas de tercera generación, ¿no es cierto? Y ustedes agregaban o no ampicilina dependiendo si tenían ciertas características en el paciente. Una de ellas era que esté en las edades extremas de la vida, o es muy anciano o es un recién nacido. ¿Para cubrir qué cosa? Listeria monocitógenes.
Ya, justamente aquí ratificamos lo que es ese comentario. Fíjense, Escherichia coli, Listeria monocytogenes, ya, está presente. Por encontrarse cerca al canal anal, hay una bacteria colonizante que también puede causar sepsis neonatal. Es este señor llamado enterococo. Fíjense las bacterias que pueden estar ahí. Enterococo, ¿ya? Streptococo agalactiae, que es lo mismo decir estreptococo del grupo B. ¿Y por qué se menciona? Porque el estreptococo agalactiae coloniza canal vaginal de mujeres que están gestando y están a término. ¿Ya? Ese es su lugar. No van a encontrar estreptococo agalactiae normalmente en otro lugar. Ese es su lugar. Es como la Gardnerella vaginalis, algo así. La E. coli ya hemos dicho que siempre va a estar ahí por simplemente ser E. coli, ¿ya? Y Listeria también lo hemos comentado. Entonces, fíjense, ¿cómo ustedes harían una cobertura antibiótica pensando en todo ese grupo? A ver, voy a ir preguntándoles. Si pienso en Listeria, ¿qué tratamiento antibiótico le daría? ¿Qué cosa agregábamos a las meningitis bacterianas justo para cubrir Listeria monocytogenes? Ampicilina, así es. Para el enterococo fecalis, que es el que está ahí en esa zona, ¿con qué cosa tratamos? Ampicilina también, ¿sí o no? Entonces, ampicilina me cubre Listeria, me cubre enterococo, ¿ya? Y este estreptococo del grupo B, ¿ya? No es otra cosa, como cualquier estreptococo, sensible a qué cosa? A betalactámicos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué cosa es la ampicilina? ¿No es un betalactámico? Entonces, la ampicilina me cubre estreptococo, agalactiae, enterococo y Listeria monocytogenes. ¿Pero me cubre E. coli? No. ¿Qué cosa le darían para E. coli? De ahí ya está saliendo por qué el tratamiento empírico para una sepsis neonatal precoz es AMPI más qué? Más genta. ¿Sí o no? ¿O no es el tratamiento empírico precoz para la sepsis precoz? Esa es la razón de ser. O sea, por eso es que se utiliza ampicilina más gentamicina. ¿Qué cosa es una sepsis precoz entonces? Aquella que se presenta en la primera semana de vida. Hay una tardía que es pasada la primera semana. En esta tardía, todavía van a estar presentes el Streptococo agalactiae y la E. coli. Por lo tanto, el tratamiento todavía puede ser AMPI más genta, tranquilamente. Pero hay que diferenciar lo que no sea de origen intrahospitalario, porque si es de origen intrahospitalario, el tratamiento cambia. De origen intrahospitalario, ustedes han visto que existe varias bacterias, los que estaban encabezando, ¿cuáles eran? Pseudomonas y gram negativos. Es la mayoría de las infecciones intrahospitalarias es por pseudomonas y por gram negativos. Sin embargo, también está estafilococo y puede estar hasta la posibilidad de que haya hongos. Eso se va a tratar de manera individualizada dependiendo de los factores de riesgo, ¿ya? Lo cierto es que para situaciones del examen no creo que les pregunten la sepsis nosocomial. Si quieren preguntarles de cosas intrahospitalarias, les van a preguntar de adultos. A ustedes les van a preguntar fundamentalmente esto, quizá incluso a los agentes etiológicos, ¿ya? Hay que acordarse. Muy bien.